el esperma, entonces se puede optimizar ese recurso, el recurso aportado por los machos, de tal forma que con una sola eyaculación, un macho puede fecundar, pues supongo yo, unas 10 hembras, ¿no? Aquí estamos viendo 3, 4 hembras a las que se les está practicando la inseminación artificial. Por desgracia, ustedes no tuvieron práctica ni pudieron ver esto, pero métanse al internet y a lo mejor encuentran algún video donde les explique cómo se hace la inseminación artificial. ¿Sí? Entonces, ¿qué se logró con esto? Optimizar el recurso semen, ¿sí? Alargar la vida de los machos. Sin embargo, cuando es el macho, un solo macho aporta el esperma para 4 hembras, los descendientes de esta cruza familiarmente, ¿cómo se llaman? A ver, chicos, pregunta. Si un macho aporta el esperma para estas 4 hembras, a los descendientes, ¿cómo se les llama entre ellos? Son hermanos, ¿no? No. ¿Tú tienes hermanos? No. ¿No, no tienes hermanos? No. Bueno. ¿Qué son los hermanos? ¿Qué pasa con los de la padres? misma madre y el mismo padre? Exactamente. Los hermanos son los que descienden de los mismos madre y padre, ¿sí? En este caso no descienden todos de la misma madre, tienen el mismo padre, pero no la misma madre. Entonces, ¿cómo les llamamos? Son medios hermanos, ¿no? Medios hermanos. Entonces, genéticamente, ¿quiénes son más parecidos? Los hermanos. No. Sí. Sí, los hermanos. Entonces, aquí había ya una desventaja, ¿verdad? Se obtienen medios hermanos y no hermanos. Genéticamente están más distanciados los medios hermanos. Sin embargo, es un recurso importante porque optimiza el potencial de los machos, ¿sí? Bien, es importante entonces que entendamos que una vez que se sabe que se puede inseminar artificialmente, un poco más adelante también se diseña una estrategia para obtener los óvulos, poder extraer los óvulos. Aquí lo que tienen es una figura humana, pero no importa, se puede aplicar casi a cualquier mamífero. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, una vez conociendo ya cuál es el ciclo reproductivo de las hembras, en este caso de las mujeres, porque es la especie humana, conociendo el ciclo reproductivo se puede calcular más o menos en qué días, incluso hasta en horas ya se puede, cuándo va a expulsar el óvulo. El ovario, que es aquí se forman los óvulos. Salen expulsados y se mueven por la trompa de falopio para llegar al útero, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ya más o menos se calcula cuándo se está expulsándose el óvulo del ovario, y entonces se hace un lavado del útero para poder extraer, como aquí se ve en esta imagen, el óvulo, ¿sí? Se hace un lavado, se extrae el óvulo y se capturan en un tubo o en un recipiente. En ese mismo recipiente se pueden depositar espermatozoides y va a ocurrir entonces una fecundación in vitro, ¿sí? In vitro quiere decir en vidrio, ¿verdad? Pero quiere decir entonces ex situ, fuera de, ¿sí? De ahí entonces que a partir de aquí ya se sabe que se puede realizar la fecundación fuera del vientre materno, aquí lo están observando. ¿De qué sirvió esta fecundación in vitro? Bueno, que les permitió observar qué pasaba con el huevo cigoto. Una vez que el óvulo es fecundado, se llama huevo cigoto, cuya característica es que es ahora una célula 2N, mientras que los gametos eran N y N. Una vez que
el huevo cigoto, célula con 2 juegos de cromosomas, pasan las 24 horas, esta célula se empieza a reproducir. Aquí ustedes están viendo ya el resultado de la primera reproducción. Así que entre las 24 y las 76 horas se empieza a formar ya la primera etapa del embrión, que se llama mórula. Esta etapa dura más o menos 7 días. En ese tiempo el hombre puede manipular la mórula y sigue viva la mórula. Si al término de 6, 7 días la mórula no ha sido transferida a un vientre materno, esa mórula va a morir. Entonces, una vez que conocieron todo este proceso, todo este procedimiento, diseñaron la manera de introducir la mórula que había sido formada in vitro, cómo se introduce a un útero. Una vez que está dentro del útero, el embrioncito puede seguir su desarrollo. Pero como condición es que el útero esté dispuesto a aceptar que un embrión se implante en sus paredes. Aquí ustedes ven un útero preparado justamente para que el embrioncito se establezca en él. ¿Cómo se nota? Bueno, aquí en la imagen están viendo esta zona más rojiza. ¿La están observando? Sí, profesor. Esto Sí, se debe profesor. a que el tejido, hay un tejido esponjoso y con mucha sangre. Esponjoso se refiere que es muy blando, de tal suerte que el embrioncito se puede fijar rápidamente en ese tejido esponjoso. Se fija ahí, hagan de cuenta como que se amarra de ahí, y de ahí empieza a obtener los nutrientes necesarios a través de la sangre que está circulando aquí en estas paredes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se llama o cómo se conoce a esto en general? Aquí está su nombre: fecundación in vitro y transferencia de embriones. Se puede hacer entonces estas dos técnicas de tal manera que ahora, conociendo esto bien, se puede afinar la inseminación artificial, ¿sí? Pero además, si se realiza la fecundación in vitro, con la posibilidad de seleccionar los embriones que se quieran, ¿sí? Poquito más adelante de esto, descubrieron que podían... permítanme un segundo. Descubrieron que podían manipular al embrión en su etapa de mórula. Aquí ven en esta imagen, que es muy bonita, cómo el óvulo es expulsado del ovario, ¿sí? Se mueve por la trompa de falopio, y en este tercio de la matriz, ¿pueden cerrar sus micrófonos, por favor? En este primer tercio de la matriz es a donde ocurre la fecundación, así que el espermatozoide que es depositado en la vagina tiene que hacer todo este viaje para poder llegar hasta acá. Así que el primer espermatozoide que llega a esta región es el que se gana el derecho a fecundar al óvulo. Una vez que ocurrió la fecundación, ya se llama huevo cigoto. Ese huevo cigoto desciende, ¿sí? Desciende hasta el útero, y es allá donde se implanta el embrión. Esto de manera natural, ¿sí? Ahora, si lo que se hace es obtener el óvulo, se hace un lavado, se evita que el macho monte a la hembra, se evita eso porque se busca obtener el gameto, el óvulo, ¿sí? Sí, la escucho. No hay nadie en la sala de espera. Estoy checando eso a cada rato, no hay nadie en la sala de espera. Bueno. ¿En qué iba? Bueno, entonces decía, si se va a obtener el óvulo, se lava se evita que haya apareamiento para que los espermatozoides no puedan penetrar
al útero, y entonces se hace un lavado del útero para poder obtener el óvulo y manejarlo in vitro. Una vez que se ha tenido eso, se puede realizar la fecundación in vitro. Aquí se está mostrando en esta imagen una microinyección al óvulo, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Probablemente se inyecta un espermatozoide, ¿sí? Con este procedimiento. Otra manera es sacarlo de ahí y hacer la fecundación como veíamos en la diapositiva anterior, donde, en donde veíamos que se obtiene el óvulo y en el tubo o en el recipiente donde se obtiene, se sueltan ahí unos espermatozoides. De cualquier forma, esta o la del tubito de la diapositiva anterior son fecundaciones in vitro, ¿sí? Si ocurriera la fecundación, como están viendo aquí ven a los espermatozoides que se van moviendo, fecundaron a un óvulo, ¿sí? Una vez que ocurrió la fecundación, ya no se llama ni óvulo ni espermatozoide, sino cigoto, cuya característica, les decía, es que es una célula 2N. Ese óvulo, ese cigoto inmediatamente va a empezar a formar a prepararse para formar el embrión en su primera etapa, que se llama mórula. En ocasiones se puede obtener la mórula, ¿sí? Se extrae para manipularla in vitro. ¿Qué se hace con la mórula? Bueno, se puede dividir a la mitad. Aquí están viendo ustedes cómo esta mórula fue dividida a la mitad, aquí está. Y entonces va a dar origen a 2 embrioncitos. Va a continuar con el desarrollo de 2 embrioncitos. Están viendo ustedes entonces cómo aquí han aparecido 2 embriones. ¿Sí? Entonces, ¿qué se necesita para que estos embriones no mueran? Trasplantarlos o transferirlos, mejor dicho, a madres postizas, ¿sí? En este caso, si se obtienen 2, se requieren 2 madres postizas. ¿Qué significa que las madres postizas deben estar sincronizadas con la donadora del óvulo? ¿Qué quiere decir eso? Que estas madres tienen que tener la matriz dispuesta a aceptar un implante, una transferencia de un embrión. ¿Como cuáles? Como en este caso, tiene que tener la matriz con las paredes así. Engrosadas, un tejido esponjoso engrosado y con mucha irrigación sanguínea para que ahí se pueda fijar el embrioncito. Entonces, estas técnicas se pueden emplear, aquí ya dijimos que se puede dividir la mórula. En otro caso, se queda solo la mórula, ¿verdad? Y puede ser transferida a una madre postiza. En el caso de la fecundación in vitro con el tubito, aquí está. Sí, una vez que se tiene el embrioncito, puede transferirse. Aquí se está planteando que en un conejo. Pero la transferencia de embriones puede hacerse en cualquier especie que ustedes quieran. ¿Sí? Si hablamos de mamíferos, es fácil, ¿verdad? Decía un amigo, ¿y la transferencia de embriones en pollos cómo se hace? Muy sencillo, toma los huevos que está empollando una gallina, se los quitas y los pones en otra. ¿Sí? Decía, pues sí, tiene razón, eso es transferencia de embriones en pollos, porque el desarrollo de los individuos no es en el vientre materno, sino en un huevecillo. Y basta con que lo empollen, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Mantenerlo con calorcito. Bien, pero aquí está mostrada la transferencia de embriones en mamíferos. Esto se aplica hasta en humanos, ¿sí? En cualquier especie de mamíferos, hasta en los humanos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, para sus apuntes, esta diapositiva está en el material que les envié. Bien, continuamos. Entonces, una vez que ya se tenía suficientemente entendida y dominada la transferencia de embriones, la manipulación de la mórula, etcétera, entonces se pensó, bueno, y si nosotros tenemos una hembra y un macho seleccionados, ¿qué podemos hacer?
para que la hembra y el macho tengan hijos, sin que se desgaste la madre. ¿Qué es lo que pensaron? Bueno, lo que necesitamos es que la hembra produzca más óvulos. ¿Cuántos óvulos produce la hembra por ciclo reproductivo? ¿Ustedes saben? Un óvulo. Un óvulo, ¿sí? Y el ciclo es muy, muy semejante al de las humanas, ¿sí? De tal manera que por ciclo forma un gameto. ¿Qué se podía hacer entonces con la hembra? Bueno, se necesitaba que la hembra formara más óvulos que uno, ¿sí? De ahí entonces que conociendo ya cuál es el efecto de las hormonas sexuales, se le aplicaron hormonas para que pudiera formar más óvulos en lugar de uno. Por eso aquí dice superovulación. Entonces, a una madre seleccionada, es decir, con características idóneas, se le induce a la superovulación aplicándole hormonas, ¿sí? Una vez que ya superovuló, vamos a suponer, aquí formó 4 óvulos, ¿sí? Esa hembra es inseminada artificialmente con semen valioso, ¿sí? Y como no solo es un espermatozoide el que se aplica cuando se hace la inseminación artificial, seguro es que los 4 óvulos que formó van a ser fecundados. Una vez que se sabe, una vez que pasa cierto tiempo, se sabe que ya ocurrió la fecundación y por lo tanto hay que extraer los embriones. Aquí el tiempo apremia, no olviden que dije que solo son entre 6 y 7 días en el tiempo en que pueden manipular la mórula. Pasado ese tiempo, el embrioncito murió. Entonces, ¿qué hacer rápidamente? Pues extraer los embriones. ¿Cómo? Con lavados de la matriz. ¿Sí? Se lava la matriz, se extraen los embrioncitos. ¿Cómo que se lava y se extrae? Bueno, se lava con un sistema parecido al que vieron en una diapositiva anterior. Parecido a esto, que se parece mucho a los sistemas para poner sangre, ¿sí? Entonces, se utiliza ese sistema para lavar la matriz y se extraen entonces los embrioncitos, ¿sí? Recuerden que debe estar en la etapa de mórula, ¿sí? Una vez que ya tienen los embriones fuera, lo que deben tener listos son las madres postizas y sincronizadas para aceptar el implante del embrión. Entonces, una vez que tienen así 4 individuos que son desarrollados en el vientre de otras madres, el desgaste por el desarrollo del producto no va a ser para la madre seleccionada, sino para hembras probablemente criollas que no tienen el mismo valor genético que esta vaca seleccionada. Entonces, estos individuos que se formaran así, ¿cómo se llamarían entre ellos? Hermanos, porque tendrían al mismo padre y a la misma madre. Exacto, porque los óvulos fueron aportados por la misma madre y los espermatozoides por el mismo padre. Esta hembra que ya superovuló y se obtuvieron 4 embrioncitos, se puede meter otra vez al mismo proceso, como dice aquí, entre 2 y 3 meses otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente una hembra gesta un descendiente por año, ¿sí? De acuerdo con esto, ¿cuántos descendientes tendría? En un año, vamos a suponer que cada 3 meses se le induce la superovulación. ¿Cuántos tendría? Dividan 12 entre 3, ¿cuántas veces pueden inseminar? 4. 16, ¿no? 4, y si cada vez forma 4 embrioncitos, entonces tendría 16 hijos en un año. En un año, ¿están viendo la diferencia? ¿Es importante? Sí, es importantísimo. Pero todavía entre estos hermanos hay diferencia, ¿sí? Si quisieran buscar más homogeneidad, es decir, que los individuos fueran más iguales,
Entonces, ¿qué es lo que hacían? Solamente obtienen un óvulo de la hembra seleccionada, se le insemina artificialmente, se lava el útero para obtener el embrión, y una vez que se tiene el embrión fuera, se va a practicar la clonación embrionaria in vitro. ¿Cuál es esa clonación embrionaria? Lo que les mencionaba aquí, que a la mórula se le puede dividir en varios cortes, dándole varios cortes, cada corte nos va a generar un nuevo individuo. En este caso, así como tengo marcado con rojo, habría 4 embrioncitos. ¿De acuerdo? Ahora, estos embrioncitos, cuando forman nuevos individuos, ¿cómo serán estos individuos entre sí? Idénticos. ¿Idénticos? Por lo ¿Como tanto, gemelos? clones. Por lo tanto, clones, ¿no? Idénticos, igualitos. ¿Para qué buscaríamos que el ganado fuera igualito? Nada, sencillamente por el manejo, ¿sí? Porque tendrían los mismos requerimientos en sus fórmulas alimenticias, tendrían las mismas necesidades de agua, etcétera, 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 todo igualito. ¿Eso en qué se traduce económicamente? En que hay un ahorro importante en los costos de producción, ¿sí? ¿De acuerdo, chicos? Y por eso, y ustedes están obligados a entender que en todos los procesos de producción agrícola, pecuaria y forestal, lo que se busca es tener, bajar los costos, ¿verdad? Aumentar las ganancias y bajar los costos, ¿sí? Por eso llevan ustedes materias que ahora tienen nombres raros, ¿verdad? Pero que debieron haberlos llevado a entender aspectos económicos de la producción. Espero que los hayan tenido, ¿verdad? Se supone que tienen materias para que les lleven a entender esto. Bien, entonces, ¿de qué depende qué tipo de hato vamos a tener? Depende de cuáles son los objetivos que tenemos, ¿sí? Qué condiciones ambientales tenemos, ¿sí? Y cuánto dinero se tiene. ¿Sí? Si nosotros queremos, imaginen que tenemos un rancho de bovinos con el objetivo de producir leche. Entonces, pero además, como tenemos suficiente dinero, mecanizamos la ordeña. ¿Qué buscaríamos entonces para tener un manejo muy homogéneo? Que las hembras fueran muy parecidas. ¿A qué me refiero? Al tamaño, al peso, al tamaño de la ubre, incluso el tamaño de los pezones, ¿sí? Esa homogeneidad en estas características haría un manejo más fácil, ¿sí? Entonces, eso más o menos se busca cuando se está haciendo mejoramiento genético, ¿sí? Se busca también, si es producción de leche, hay ganado, ustedes saben, que es buen productor de leche, ¿sí? Pero que no está adaptado a condiciones tropicales. Imaginen que queremos producir leche en Tabasco. ¿Qué necesitamos? Nos llevamos el Holstein, que es de las razas que son mejores productoras de leche, nos la llevamos a Tabasco. ¿Qué va a pasar con esas vaquitas? Van a morir. ¿Creen que va a producir la misma cantidad de leche? No. A lo mejor no se muere, como dijo uno de los compañeros, no, pero su rendimiento va a bajar de a montón. ¿Por qué? Porque esa vaquita no está adaptada a donde hay mucho calor, es de zonas templadas, ¿sí? Entonces, ¿qué haríamos? Pues una cruza, ¿verdad? ¿Con quién? Con ganado cebuino, porque ese sí está adaptado a condiciones tropicales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, todavía estamos hablando en parte de individuos compatibles sexualmente, pero ahora esa compatibilidad sexual se está potenciando por el apoyo de la ciencia, ¿verdad? Por todos los conocimientos que la ciencia básica ha aportado, ¿sí? Que ha permitido diseñar algunas estrategias. Sin embargo, estamos hablando de que los individuos tienen compatibilidad sexual, ¿sí?
apoyados obviamente por la biotecnología. Entonces, así entendemos cómo se ha potenciado en la producción animal todas estas estrategias. ¿Y en plantas qué pasó? Porque no hemos hablado de plantas. Bueno, aquí en las plantas, pues vamos a presentar esto. Bueno, antes de empezar a hablar de qué se ha hecho con ellos, bueno, les muestro la imagen de un cultivo, una planta, en esa planta células, en esas células núcleo, en ese núcleo ADN o cromosomas, depende de la etapa en la que esté la célula, y finalmente ahí les muestro la molécula de ADN. ¿Sí? No hemos hablado de las plantas ahorita, más que de la domesticación y de ciertas cosas, ¿eh? Más allá no hemos hablado. Bien, ¿qué pasa con las plantas? Bueno, con las plantas se diseñan, en la biotecnología se ubican un método que se llama cultivo de tejidos vegetales o micropropagación, ¿sí? O clonación vegetal, ¿sí? Cualquiera de esos nombres puede tener esta técnica. ¿En qué se basa esta técnica y cómo apareció? Bueno, ustedes deben saber que algunas plantas se propagan vegetativamente, ¿sí? Dicen algunos se reproducen. Bueno, está en controversia, pero en mi opinión, reproducción debería de dejarse para cuando participan los gametos, ¿sí? Cuando no participan los gametos debe llamar ¿qué les dije? Ahí se me fue el avión. Propagación. Propagación. Entonces, ¿de dónde sacaron esta idea de que las plantas se podían propagar en el laboratorio? Bueno, primero, de lo que el hombre observó en la naturaleza. ¿Qué observó en la naturaleza? Que había plantas que se podían reproducir sin necesidad de la presencia de semillas. ¿Sí? Hasta nuestros días hay cultivos que se manejan de esta manera. ¿Pueden darme un ejemplo? El nopal. La caña de azúcar. Papá. Las rosas. Exacto. La caña de azúcar, la piña, el nopal, los rosales, por ahí dijo un compañero, ¿sí? En los rosales se usa una estaquita, ¿verdad? Se planta se pone en el suelo, se entierra en el suelo y ahí va a generar un nuevo individuo. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Depende de la especie, ¿verdad? Los nopales se tardan probablemente un poco más, pero se pueden propagar así. La caña de azúcar, ¿cuánto tiempo le lleva? ¿A dónde hicieron su viaje de generacional, chicos? Veracruz. Entonces conocen bien caña de azúcar, ¿no? No. ¿No ya tiene visitaron? mucho tiempo. ¿Mm? Sí, Sí, pero se canceló por una serpiente. ¿Por qué? Entre el cañaveral vieron una serpiente y se espantaron. Ajá. Ustedes espantaron a la pobre serpiente, hombre, no al revés. Ahí es su casa, ustedes llegaron a invadir su casa y la espantaron, ¿verdad? Bueno, pero sí tienen razón, porque si no son cuidadosos, la víbora los puede atacar, ¿verdad? La serpiente los puede atacar y generar un problemón. Bueno, pero ¿no les platicaron afuera de la parcela nada de la caña de azúcar? ¿Chicos? ¿No? ¿O sí? Y ya se les olvidó. ¿O no anotaron nada? ¿No? ¿No les dijeron cómo se reproduce la caña? ¿Qué método se usa? ¿A chorrillo, al voleo o mateado? ¿Cómo se siembra? A chorrillo, ¿no? No, la caña, no, que no, bueno, en mi viaje generacional nos explicaron que hacen los surcos y cortan como que los pedazos de caña y se fijan que tengan
como que nudos nos dijeron. Los nudos, se llaman nudos, efectivamente. Los nudos, y eso las tiran en el suelo, acá a una distancia. Ajá, que el nudo esté en contacto con el suelo. Ajá, con el suelo, que no esté en contacto con el suelo, y ya sola se va a formar la raíz. Ajá. Pero no, compañera, a Chorrillo no, le solté un torito y lo agarró, ¿verdad? A Chorrillo cuando va la semilla continua. Ajá. Entonces solo cuando digo a chorrillo, mateado o al voleo, estoy hablando de semilla. Es que lleva... ¿Eh? Sí, caí. Sí. Bueno, entonces ese es un coscorrama, para que ya no se le olvide. ¿Sí? Bien, entonces la caña de azúcar efectivamente se usa un trozo del tallo, ¿sí? Pero se debe considerar siempre tomar el nudo. El nudo es del cachito de tallo. El nudo es el que tiene que estar en contacto con la tierra, porque de ahí se va a generar el sistema radicular. ¿Cuánto tiempo le lleva? Pues más o menos un año, ¿no? Para la caña de azúcar. Y no porque llegue a la madurez sexual en la caña de azúcar, no buscamos que llegue a la madurez sexual. ¿Cómo sé que no se llega a la madurez sexual? Porque se corta antes de que forme la flor masculina o la femenina, se corta antes. Porque hay que evitar justamente que toda la sacarosa, la que se obtiene de la caña de azúcar, se destine a la formación de las flores. Entonces se corta antes de que llegue esa etapa. Ajá. Entonces lleva más o menos un año, ¿no? Todo el proceso. ¿Qué otra cosa dijeron? En nopal, pues un cachito, una penquita se pone y de ahí se vuelve a generar un nuevo individuo. Sí, que otros conocen. La mayoría de las cactáceas, ¿no? Ajá, la mayoría de las cactáceas, sí. Incluidas los agaves, ¿verdad? En ese caso el Tequilana Weber, que produce el tequila, y el otro, que no me sé bien su nombre, pero uno de ellos es el espadachín, es un nombre común, es el que produce el mezcal. De repente se puso de moda ahora el mezcal, ¿verdad? Sí, antes de la pandemia veía... Pero, profe, decían que ¿Qué? Decían que el mezcal no era que era más impuro con respecto a los agaves. Lo que pasa es que el mezcal se puede producir de diferentes especies. Está el espadín, está otro más ancho que no me acuerdo cómo se llama. Sí, son como 4 especies de agave. Y en el proceso no está tan estandarizado como el tequila. Es todavía un poco rústico. De repente uno se pega unas borracheras con un cuarto de vasito de mezcal. ¿Por qué? Porque en el proceso tenía más cantidad de alcohol que nada, ¿no? ¿Sí? Y luego a veces también las borracheras con poquito se debía a que no está bien destilado. Bueno, eso es lo que dicen los expertos, ¿no? A mí sí me pasó una vez que con un octavo de vasito me empecé a sentir mal y según decían es porque no estaba bien procesado. El tequila tiene ya un proceso muy claro, ¿sí? Muy estandarizado y entonces eso hace que el tequila tenga más estabilidad en su sabor. Bien, continúo. Una vez que tenemos en conocimiento esos casos, quisiera que ustedes, para que no maten su curiosidad, pusieran 2 cosas. En un vasito ponen a germinar una semilla. Seguro hicieron su práctica de germinación en agronomía, ¿verdad? Sí alcanzaron a hacerla. ¿Sí, chicos? Sí, profesor. Entonces pongan... Muchas semillitas, muchas. Pongan una semillita a germinar y por otro lado pongan a propagar una planta. ¿Cuál les sugiero? Les sugiero, si tienen acceso a ella, desde luego, la violeta africana, ¿sí? Si pueden comprar una plantita por ahí que no son muy caras, o bien que si en su casa tienen violeta africana. ¿Qué hacen? Cortan una hojita, la ponen en agua
evitando que la hoja esté en contacto, que lo único que esté en contacto sea el peciolo, o sea, la patita de la hoja, ¿sí? Y van a ver que a cierto tiempo va a empezar a formar el sistema radicular. Una vez que esa hojita tiene su sistema radicular, es necesario pasarla a suelo, porque del suelo va a tomar los nutrientes para generar un nuevo individuo. Entonces, les sugiero que hagan eso y que vayan tomando nota de lo que ven. No me van a entregar nada. Lo que yo quiero es que ustedes generen su curiosidad por varias cosas. Luego de repente decimos cosas y ustedes lo dan por hecho, sin atreverse a probarlo. Pruébenlo, pónganlo a prueba, ¿no? Si alguien tiene piña, que también la piña se propaga así, nada más que es más tardado, ¿qué se tomaría? La penca, la corona, digo, y esa corona se pone en suelo, ¿sí? Cuando uno le arranca la corona a la piña, se va un cachito de pulpa. Sí. Eso es lo que va a empezar a generar ahí un nuevo individuo, ¿sí? Eso se llama propagación natural. Partiendo de esas observaciones, los científicos propusieron esto. Si las plantas se pueden propagar por sí solas, nosotros también podemos inducir esa propagación en el laboratorio. ¿Qué necesitamos? Primero, pues cortes de una planta. Ajá. Vamos a manejar recipientes chicos en un laboratorio, no se pueden manejar recipientes grandes, ¿sí? ¿Qué se usa? Generalmente tubos de ensayo, cajas Petri, frascos como tipo Gerber, de ese tamaño, algunas veces matraces, pero no son de gran tamaño. Bien, entonces, primera consideración, que si se va a trabajar en laboratorio tiene que ser en envases pequeños. Segunda consideración, debemos proveerle nutrientes a lo que queremos reproducir o propagar, mejor dicho, en el laboratorio. ¿Qué nutrientes necesitan las plantas? A ver, agrónomos, díganme qué necesita una planta. Cuando ustedes fertilizan un cultivo, ¿qué le están arrimando? Nitrógeno, potasio, fósforo. Ajá, el famoso NPK, ¿verdad? Nitrógeno, oxígeno. Sí. El oxígeno no, lo toman de donde está, de nosotros Sí. solo respiramos y ya hay oxígeno, ¿no? Nitrógeno. Con excepción de los chilangos, ¿ah? No sé ahora qué están respirando. Están ahorita ahogándose los pobres con la contaminación tan fuerte. Bueno, ya se lavó con la lluvia, ¿verdad? Pero estaban ahogándose ahí, entre tanta mugre que hay en el distrito, ¿no? Tantos carros que circulan y tanto smog que se libera por algunas fábricas de por ahí. Y algunas que no están en el DF, pero sí cerca. Bien, entonces, necesitan esos que se llaman macronutrientes, pero aparte de los macronutrientes, necesitan micronutrientes. ¿Se acuerdan cuáles son? Sí, el magnesio, calcio, zinc, hierro. Exactamente. Molibdeno. ¿Quién les dio agronomía? ¿Ya se les olvidó? Mardonio. Mardonio. Bueno, les dio más o menos bien su curso, no tienen manejo de esto. Bueno, entonces, en el medio de cultivo debería de tener estos macronutrientes y micronutrientes. Claro que no son las mismas fuentes, ¿verdad? No puede ser que carguemos 1 kilo del triple, ¿qué? Fosfato, ¿cómo se llama? No me acuerdo los nombres de los fertilizantes, porque aquí no se puede manejar eso. Pero en las fuentes que utilicemos deben ir esos elementos, macronutrientes y micronutrientes. ¿Qué necesitamos? Porque no se va a manejar suelo. Bueno, un medio que les dé cierta estabilidad, ¿sí? Para que la raíz pueda empezar a desarrollarse bien. ¿Qué se hace aquí? Bueno, se les da, para darle esa superficie media sólida, se hace con una gelatina, pero una gelatina de laboratorio, no como la que compramos y nos comemos. Este se llama agar.
¿sí? Es como una gelatina, pero altamente purificada porque se va a usar en el laboratorio con fines de investigación. De tal manera que la base sólida se la da la gelatina, pero a esa gelatina hay que incorporarle todo lo que ya mencionamos. Y una vez que ya tenemos eso, ahora sí, podemos poner un cachito de la planta. ¿Qué cachito? El que ustedes quieran. Todo de la planta es capaz de reproducirse, pero han encontrado que hay zonas más eficientes. Las zonas de crecimiento, las hojas tiernas, son más efectivas para ponerlas a desarrollar un nuevo individuo. La raíz también. ¿Ah? ¿Qué se hace entonces? Se toma un corte de la parte que ustedes quieran. A eso se le conoce como explante. Ese explante se pone en el medio de cultivo y al paso del tiempo van a observar que en ese medio de cultivo, ese corte que aquí se ve muy, muy bien definido, en la siguiente etapa ven que ya está como chipotudo. ¿Por qué está como chipotudo? Y aumentó de volumen. ¿Por qué? Porque ya se reprodujo. ¿Sí? Porque este cachito de planta ya se reprodujo y tiene este aspecto. A eso se le conoce como callo. ¿Qué es el callo? Es tejido indiferenciado. Rayos, ¿y qué significa eso de indiferenciado? Bueno, que no ha diferenciado ningún órgano. Para poder hacer eso, porque si no, nunca vamos a tener un nuevo individuo, para que este callo forme un nuevo individuo, se induce a este callo con fitohormonas a que empiece a formar los órganos. Aquí están viendo cómo ya empezó a formar el tallo y las hojitas, y en el segundo ya tiene también, agregó las raíces, ¿verdad? Entonces, esta diferenciación celular se logra utilizando fitohormonas. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos una plantita completa, va a empezar a crecer. Ya va a ser insuficiente el contenedor en los que lo tenemos. De tal manera que si es caja Petri, lo pasamos a un frasquito Gerber. Cuando ahí ya no quepa, lo pasamos a macetas chiquitas, pero en el laboratorio. Y si lo pasamos a macetas, necesitamos suelo. Ese suelo debe estar totalmente esterilizado, ¿sí? Hay varias técnicas para esterilizar el suelo. Y vamos a poner nuestra plantita ahí. No la podemos sacar directito del tubo de ensayo al campo. ¿Por qué razón? Porque aquí le hemos dado un ambiente libre de la competencia de microorganismos y está muy apapachada. Si la sacamos al campo directamente, no aguanta, se muere. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Dar unos pasos antes de llevarla al campo. ¿Qué hacer? Primero, pasarla a suelo en el laboratorio, dejar que siga creciendo, luego la llevamos al invernadero, dejamos que siga creciendo, luego del invernadero al vivero, dejamos que siga creciendo y finalmente del vivero al campo. Esos son los pasos que se deben dar para que nuestras plantitas no se mueran. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar esto? Bueno, tomaremos como referencia el agave tequilero. El agave tequilero, lo que se usa del agave tequilero para la producción de tequila es la piña. Cuando un agricultor siembra o pone un trozo de penca para generar un nuevo individuo, le lleva alrededor de 7 años. Es decir, que desde que puso el trozo de penca para que se desarrolle hasta un nuevo individuo y forme su piña, le lleva 7 años. Cuando las plantas tienen la piña, hay personas que se llaman catadores que van probando el aguamiel de cada piña, ¿sí? Cuando encuentran que hay una piña que tiene un sabor excelente, que le llaman de calidad de exportación, seleccionan a esa planta porque la van a propagar. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que al paso del tiempo puedan tener unas varias hectáreas solo con ese individuo al que le encontraron un aguamiel de calidad de exportación. ¿Cómo se hace esto? Miren, vamos a ver. De manera natural, sin esta técnica de micropropagación,
Vamos a suponer que una planta de maguey tuviera 20 pencas. Ajá. Y que de esas pencas se cortaran en 3 partes para llevar la otra parcela, sembrarlas y o plantarlas, mejor dicho, plantarlas y esperar a que generen nuevos individuos. ¿Cuántos individuos estaríamos generando así? Tenemos que, por ese individuo que se encontró que tiene 20 hojas, ¿cuántos pudiéramos obtener? Multipliquen, chavos. 60. 60. Entonces, totalmente insuficiente. Sin embargo, sirve, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, vamos a suponer que para cubrir 1 hectárea necesitaríamos alrededor de 800 plantas. Yo no sé si sea de verdad 800 o más o menos, pero vamos a suponer, ¿sí? Entonces, como en el primer ciclo tengo 60 plantitas, a los 7 años voy a tener 60 adultos. De esos 60 adultos los puedo propagar para los siguientes 7 años. ¿Cuántos individuos estaría propagando? $3,600 a los 7 años. A los 14 años, ¿cuántos tendría? Bueno, ahí váyanle haciendo cuentas, ¿no? ¿De acuerdo, chicos? Esto se hace de manera natural. ¿Cómo vino a auxiliar la propagación in vitro? Bueno, vean esto, por favor. De una sola penca, ¿sí? De una sola hoja, digámosle, se pueden obtener alrededor de 300 individuos. ¿Por qué? Porque se hacen cortes chiquitos. Entonces, si fuera el caso, ¿cuántos estaríamos obteniendo por un adulto? Si por cada hoja saco 300 y tiene 20 hojas, ¿cuántos propágulos tendría? 6,000. 6,000. 6,000. ¿Cuántas hectáreas estuviera cubriendo si necesitara 800 por hectárea? Más de 20. Más de 6. 7.5 hectáreas, ¿sí? Entonces, vean la ventaja, pero además hay una ventaja adicional. ¿Cuál es? Dije que cuando se propaga de manera natural se llevan 7 años. Cuando se apoya esta propagación en el cultivo de tejidos, el tiempo se disminuye a 3 años y medio. Entonces, vean la gran ventaja que tiene utilizar estas técnicas. ¿En qué otras cosas se utilizan estas técnicas? Bueno, en plantas de ornato, ¿sí? En frutales, en semilla de alto costo y en plantas forestales, ¿sí? Esta propagación se puede utilizar en todos esos. ¿De acuerdo? En esta diapositiva que sigue, lo que les muestro son fotografías de reales, ¿verdad? Aquí tenemos una caja Petri con explantes. Como ven, en este explante ya hay callo más que explante. Aquí también. Aquí la plantita ya creció, se alcanza a ver sus hojitas y su tallo y el sistema radicular, aquí lo alcanzan a ver, ¿verdad? Si no lo ven bien aquí, bueno, esta fotografía que está tomada del fondo del frasco, aquí ya ven bien el sistema radicular. ¿Sí lo ven? Sí, una vez que ya la plantita no puede seguir desarrollándose en el envase, se saca, aquí está la plantita que se sacó, y se pone en suelo, ya les había dicho, suelo estéril, ¿verdad? Y se le hace un microclima poniéndole un vasito encima, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tenemos plantitas que están muy delicadas porque se produjeron en estas condiciones, ¿sí? Entonces se le pone su invernaderito, ¿sí? Conforme va creciendo se le quita el vaso y sigue creciendo la planta en el laboratorio, ¿sí? Luego la podemos pasar a invernadero. En este caso tenemos una planta en invernadero porque es jitomate, ¿sí? No necesita irse a campo abierto. Si tuviéramos maíz, pues sí, nos conviene más llevarlo a campo abierto, ¿verdad?
depende de la especie cómo se maneja. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Ahora, ¿todas las especies conviene propagarlas? Aunque tengan el potencial de propagarse. Pues no, hay cultivos que no son rentables. Por ejemplo, el maíz, para obtener grano no es rentable. No es rentable utilizar estos procedimientos porque encarecen el costo. Y además, en el campo rinden bien, ¿para qué los llevas a invernadero, no? Rinden bien en el campo. ¿Sí? Hay cultivos que necesariamente tienen que llevarse por esta técnica y otros que salen más caro. Así que una vez que ya conocieron y dominaron bien estas técnicas, que se llaman de micropropagación o cultivo de tejidos vegetales, ¿sí? ¿Qué otra cosa hicieron? Bueno, antes de pasar a otra cosa, aquí les muestro cuáles son los usos, ¿verdad?, de esta tecnología, ¿sí?, de cultivos in vitro. ¿Qué se puede trabajar con ellos? Cultivo de embriones, cultivo de órganos, cultivo de callos y cultivo de células, ¿sí? Particularmente diré que el cultivo de callos es muy importante en el proceso de el diseño de transgénicos, ¿sí? Quiere decir que se puede diseñar un transgénico, pero necesariamente apoyándose en esta tecnología, ¿sí? Porque para poder introducir ADN a todo un individuo, no lo podemos hacer si el individuo ya empezó a formar sus órganos, ¿sí? Tenemos que intervenir cuando las células son indiferenciadas, que en el caso de las plantas es el callo, ¿sí? Y en el caso de los animales es la mórula, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta técnica de propagación in vitro se utiliza para estas técnicas de cultivos, como la propagación clonal, el cultivo de óvulos y embriones, el cultivo de anteras, la variación somoclonal y la hibridación de células somáticas, ¿sí? Entonces, apoyándose en esta tecnología, se pueden trabajar estas técnicas, ¿sí? Particularmente diré que cuando hablamos de el cultivo de anteras o cultivo de gametos, ¿sí? Bueno, las anteras porque son gametos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con esos? Bueno, imaginen que aquí tenemos, en este caso que está planteado aquí, esta planta, lo que usamos de esta planta son las células somáticas. Las células somáticas, por el número de juego de cromosomas, se llaman 2N, ¿sí? Si generamos así a célula somática, perdón, si tomamos una célula somática y la desarrollamos acá, el nuevo individuo que se forme va a ser también un individuo 2N. ¿Sí está claro, chicos? ¿Sí? Pero si sembramos nosotros una antera, o sea, más bien dicho, un gameto masculino, el polen, ¿sí? Si lo trabajamos así, el polen es un gameto y la característica de los gametos es que tienen ¿cuántos juegos de cromosoma, chicos? Los gametos. ¿No lo escucho? Un juego y lo denotamos con la letra N, ¿sí? Si se genera a partir de un gameto, que es una célula haploide, todo este proceso, al final, el individuo final que se forma sigue siendo un individuo haploide. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de estos haploides? Que son organismos muy frágiles, muy sensibles, que se mueren muy fácil con cualquier cosita. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, los investigadores se idearon esto. Si yo ya tengo dos individuos N que llegaron a su etapa de madurez sexual, que formaron sus flores masculinas o femeninas o sus flores hermafroditas, ¿qué es lo que debo hacer? Cruzar una variedad, un individuo N con otro que también sea N, obtenido en las mismas condiciones. De tal manera que al fecundar N por N, me va a dar como resultado, entonces,
un individuo, 2N. ¿Sí? Estas técnicas se pueden utilizar dependiendo de las especies, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de N, de desarrollar células N, estamos hablando del cultivo de anteras. Las anteras es la parte donde están guardaditos los granos de polen, ¿sí? Y por último, esta técnica, dije, utilizada por la ingeniería genética. Ya les expliqué a grandes rasgos cómo, ¿no? Bien, entonces, en las plantas, ¿qué se ha desarrollado? Estos aspectos más el diseño de individuos genéticamente modificados a través de la ingeniería genética. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hemos llegado acá? Perdón, ¿en qué año más o menos, de qué año más o menos hablamos? Bueno, el cultivo de anteras el cultivo de tejidos in vitro estuvo muy de moda a finales de los 60, principios de los 70, ¿sí? Era la tecnología más novedosa, ¿verdad? Actualmente ya no es tan novedosa, ¿sí? Pero es útil en algunos, sobre todo en algunos asuntos de investigación, ¿sí? Pero entonces veamos si cronológicamente qué pasó. Si a finales de los 60 y principios de los 70 estaban sacando esta tecnología como la tecnología de punta, ¿sí? ¿Qué pasó con otras cosas? Bueno, escuchen los años que dije, finales de 60 y principios de 70. Para ese entonces, de estas fechas que estoy hablando, de estos años, ya se había demostrado que el ADN era el responsable de transmitir la herencia. Dicho de otra manera, el ADN es el que se pasa de padres a hijos. ¿Quién demostró eso que acabo de decir? Bueno, lo demostraron 2 investigadores, ¿sí? Esos investigadores llamados Hershey y Chase, ¿sí? Ellos fueron responsables de demostrar cómo el ADN era lo que se pasaba de una generación a otra. ¿Mediante qué? Bueno, con 2 experimentos que diseñaron. Aquí está más detallado, ¿sí? Pero lo que yo quiero mostrarles es esto, que utilizaron para sus experimentos bacterias y virus. Los virus son los predadores de las bacterias, por lo tanto, suelen alimentarse de bacterias, por decirle de alguna manera, ¿sí? En este caso particular, están utilizando al bacteriófago T, que tiene esta forma como de araña extraterrestre, ¿no? ¿Sí? Y a la bacteria que utilizaron es así me fue el nombre, estafilococo no es, ahorita les digo el nombre. Es una bacteria, Escherichia coli, es una bacteria muy común, ¿sí? Pero que ha mutado y de repente es bien canija esta bacteria, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la estructura? La estructura del virus es una estructura muy simple, pero sencilla. Y en el caso de la bacteria, a pesar de que es un poco más complicada, de todos modos no lo es tanto como los eucariontes. ¿Qué es lo que tiene la bacteria? Pared celular, ¿sí? Membrana celular, tiene organelos y su ADN carece de núcleo. Su ADN está difuso en el citoplasma. Algunas bacterias tienen una estructura que se conoce como plásmido, ¿sí? No todas, pero Escherichia coli sí tiene plásmido. Bien, ¿qué hicieron entonces Hershey y Chase? Bueno, tienen aquí descritos 2 experimentos, ¿sí? En un experimento lo que hicieron fue marcar la proteína. ¿Cómo la marcaron? Bueno, utilizando azufre de mayor peso molecular, de tal manera que al verla al microscopio se ven zonas más densas porque ahí está presente el azufre. El azufre, si está presente en este
virus, se supone que cuando se formen 2 virus más va a estar presente este azufre que marcaron. Eso era la hipótesis. Ajá. Pero un experimento alterno marcaba al ADN y no a la proteína. ¿De acuerdo? Y una vez que marcaron a sus virus, los dejaron que infectaran a Escherichia coli. ¿Y qué observaron? En el experimento que le podemos poner experimento A, lo que encontraron es que los individuos no presentaban indicios de que hubieran que la proteína modificara internamente en la bacteria. Vean por favor lo que ocurrió. Si la proteína fuera el responsable de pasarse a la siguiente generación, al interior de la bacteria, cuando la observaran al microscopio, debieron haber observado esa proteína con mucho peso por el marcaje que tenía, ¿sí? Si así hubiera sido. Ajá. Pero no observaron nada de eso. Pudieran argumentar, es que te equivocaste porque el virus solamente introduce en la bacteria su ADN y eso es muy cierto, ¿sí? Ajá. Entonces, la proteína no aparece en las siguientes etapas de la bacteria. ¿Qué indica? Que entonces la proteína no es la que se pasa de una generación a otra. Por el otro lado, con el otro experimento, en donde habían marcado al ADN, ahí sí, observaron la presencia de moléculas del mismo tipo en las bacterias. ¿Qué indicaba esto? Que lo que se pasa de una generación a otra es el ADN, no es ninguna otra cosa. Este mérito se le da a Hershey y Chase, unos investigadores que trabajaron mucho esto. Publican sus trabajos, otros científicos prueban en otras especies lo que ellos probaron y llegan a la misma conclusión, que es el ADN el responsable es lo que se nos pasa de generación en generación. Faltaba ahora descifrar, y si es el ADN, ese ADN cómo está construido, de qué está construido y si todos los seres vivos tienen ese ADN. Bueno, primero, en cuanto a su estructura, gracias a los trabajos de la doctora Rosenthal, Watson y Crick pudieron diseñar un modelo donde explican cómo están integrados los componentes del ADN. Ustedes ya deben saber, porque en su curso de biología ven algo, los componentes básicos de una molécula de ADN son la desoxirribosa, bases nitrogenadas y fosfatos, ¿sí? Esos son los componentes de la molécula. Bueno, la doctora Rosenthal, que estuvo trabajando con rayos X, fue diseñando cómo era la molécula, pero no es a ella quien se le reconoce el mérito, se le reconoce a Watson y Crick, aunque para suerte de la doctora Rosenthal, ellos dijeron que su trabajo estaba basado en el trabajo de la doctora. Ajá. De tal suerte que aquí está el planteamiento. ¿En qué año se da el descubrimiento de qué es el ADN, el que se pasa de una generación a otra? ¿Y en qué año se da la propuesta de la estructura del ADN? Vean en los años que se está dando, en 1953. Antes de que se descubriera la técnica de propagación in vitro, o que por lo menos se utilizara con mucho empuje, ¿sí? El ADN se descubrió un poquito antes, pero ¿por qué no pasó nada con respecto a este descubrimiento? Bueno, no pasó nada, primero, porque necesitaban trabajar más sobre el ADN. Segundo, porque no había las herramientas necesarias para poder analizar bien a bien cómo funcionaba este ADN. Sin embargo, aquí está. En 1953 se reconoce la estructura del ADN. Un año antes, Hershey y Chase habían descubierto que era el ADN el que pasaba de una generación a otra, ¿sí?
Entonces vean cómo hay este desfase. ¿Por qué les menciono esto? Porque a partir de aquí, del descubrimiento del ADN, la genética ha tenido un desarrollo espectacular, ¿sí? Fue a mediados del siglo pasado, todavía no corremos un siglo y los avances son increíbles, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de esos avances más adelante. Hasta aquí entonces, a partir de aquí podemos hacer esta división, que el mejoramiento genético lo podemos dividir en dos grandes terrenos. En el mejoramiento genético tradicional o convencional, que se basa en el cruzamiento entre individuos de la misma especie o género, y estoy hablando del taxón, ¿verdad? Especie o género, son dos conceptos de la taxonomía, ¿sí? ¿Qué pasó en relación a los vegetales con el mejoramiento genético tradicional? ¿Qué se logró hacer? La domesticación, el cruzamiento y selección y la propagación natural. Se trabajó bastante bien con la propagación natural para poder mejorar los cultivos, ¿de acuerdo? En animales, ¿qué se logró con el mejoramiento genético tradicional? La domesticación, el cruzamiento, la selección y la inseminación artificial, ¿sí? Esto queda entonces en la genética tradicional. Todo lo que empezamos a platicar de cultivo de tejidos, transferencia de embriones, ya corresponde a la genética alternativa. Quiere decir que para tratar de mejorar las especies, se apoyó ya en técnicas de la biotecnología. ¿Sí? Ahora, ¿y qué pasa? ¿Cómo se trabaja aquí en la genética alternativa? Bueno, se basa en trabajar con la información genética entre organismos de la misma especie o género, o incluso entre individuos de especies diferentes. Dicho de otra manera, se basa en trabajar con el ADN de individuos que correspondan a la misma especie o entre especie y género o incluso entre especies diferentes. Incluso puede ser hasta especies, una especie que pertenezca al reino vegetal y otra al reino animal. ¿Sí? ¿Qué se ha logrado con esto? Bueno, en los vegetales, el cultivo de tejidos 2N, el cultivo de tejidos N y los organismos genéticamente modificados. Y en los animales, ¿qué se logró? Trasplante de embriones, clonación animal, clonación embrionaria y organismos genéticamente modificados. ¿Sí? Es decir, ya hay plantas genéticamente modificadas y también hay animales genéticamente modificados. Hablaremos de algunos casos en particular. No podemos abarcar mucho, pero hablaremos de algo. Pero no quiero pasar a otra diapositiva sin señalar esto. Aquí tienen una flecha más. Dice que hay aplicaciones de la ingeniería genética en humanos. Y esto es muy importante, importantísimo, porque el desarrollo de la genética está dando muchas respuestas a enfermedades que los humanos tenemos, ¿sí? Está incluso dando alternativas de solución para resolver toda una serie de enfermedades y padecimientos que tienen los humanos, ¿sí? Aquí es, híjole, es increíble, ¿eh? Lástima, no nos podemos meter ahí, primero porque ustedes no van a ser médicos y segundo porque no tenemos tiempo, ¿sí? Entonces nos vamos a restringir a hablar de animales y plantas. Bien, a partir de aquí, entonces vamos a ver que lo que se maneja es así. Vean, otra vez aquí voy a poner una línea donde decimos, del lado izquierdo queda lo que se puede hacer a través del mejoramiento genético tradicional. ¿Qué hacemos? Cruzamiento entre individuos que son sexualmente compatibles, ¿sí? Pero cuando hacemos esta cruza es como echarnos un volado, porque no sabemos lo que va a ocurrir. Imaginen que estamos cruzando aquí a estas dos especies, dos variedades. Buscamos el color de esta, pero la resistencia a alguna enfermedad de la blanca, ¿sí? Pero queremos conservar este color. Cuando se cruzan, imaginen, las cruzamos y nos produjo esto. ¿Obtuvimos lo que buscábamos? No. Por eso digo que es como echarnos un volado, ¿verdad? Puede ser que se produzca lo que buscamos, pero también puede resultar algo diferente. Es decir,
que otra vez, como si empezáramos por acierto y error, ¿sí? Hay que ver qué es lo que ocurre. No podemos decir que aquí ya sabemos exactamente qué va a producirse, ¿no? Porque es como echarse un volado o jugar a la ruleta, ¿no? Como ustedes quieran verlo, ¿sí? Porque no está dirigido, no tenemos control sobre lo que va a pasar, ¿sí? Vamos avanzando poco a poco, sí, cuando vamos estableciendo cruzas y observando qué es lo que pasa y estudiándolo como lo hizo Mendel, ¿sí? Pero definitivamente las cruces así son como echar una moneda al aire. Puede ser que caiga lo que buscamos, pero también puede ser que caiga exactamente lo contrario, ¿sí? Por el lado de la genética moderna o genética alternativa, pues, se puede trabajar con individuos que no sean sexualmente compatibles. O sea, sexualmente incompatibles, dice aquí en la diapositiva, ¿sí? ¿Como cuáles? Bueno, aquí citan los argentinos, vean porque esta diapositiva la tomé de Argenbio. Los argentinos citan como ejemplo esto. Si nosotros tuviéramos necesidad de producir maíz, bueno, y la tenemos en México, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos que tiene la producción del maíz? Bueno, una restricción muy fuerte es la cantidad de agua que cae en el país. Para producir maíz requerimos al menos de 450 milímetros, o ustedes deben saber mejor, ya llevaron meteorología, ¿sí? Se requiere alrededor de 450 milímetros de lluvia al año, de precipitación pluvial, le llaman los meteorólogos, ¿verdad? ¿Sí? Así que entonces pensemos, ¿cómo es nuestro país? Nuestro país, una gran extensión de nuestro territorio, está catalogado como zona semiárida. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de lluvia que cae no rebasa los 400 milímetros de precipitación por año. Esto quiere decir que una buena parte de nuestro territorio no podemos pensar en sembrar maíz. ¿Cómo lo ha resuelto el país? Bueno, perforando, pero eso también tiene un límite, ¿sí? Si ustedes piensan en donde hay riego de pozo, pues citemos el caso del Bajío. En el Bajío los pozos ya tienen cerca de los 1000 metros, ¿verdad? Te han perforado 1000 metros para extraer agua. Esto quiere decir que ya están agotando eso, los mantos freáticos que van subterráneamente, sí, ya los están agotando. ¿Qué otra alternativa? Pues que tengamos presas, pero en el país el número de presas está reducidísimo, ¿verdad? Mientras en Tabasco se estaban ahogando el año pasado, un problema gravísimo, en otros lados tienen problemas con el agua. En Chihuahua ustedes vieron el problema que se ocasionó, ¿verdad? Porque las presas están llegando ya a sus mínimos graves, ¿verdad? Ya ni para consumo humano, mucho menos para riego, ¿no? Pero es contradictorio, porque no podemos darle prioridad al consumo humano y descuidar a la agricultura, porque si no se produce qué comer, pues ¿de qué sirve que tomen agua los humanos? O sea, es como contradictorio, ¿no? Bueno, pero entonces, si no tenemos la alternativa de la creatividad del humano, de perforar pozos o de tener presas, entonces nos atenemos a lo que la naturaleza nos da. ¿Y qué nos dice? Pues que una gran extensión de nuestro país no es apto para producir maíz. Entonces, ¿qué hacer? Va uno a esas zonas áridas y ¿qué es lo que encuentra? Que hay seres vivos adaptados a esas condiciones. ¿Hay alguien de Querétaro aquí? ¿O alguien de Puebla? Chicos, Sí, maestra. ¿de qué parte? Yo soy de Puebla. ¿De qué Puebla. parte? Puebla. ¿De qué parte de Puebla? Yo de la Mixteca. Exacto, en la Mixteca como es seco, ¿no? Árido. ¿De qué parte de la Sí, Mixteca? sí, seco. Soy de un municipio llamado Tepeji de Rodríguez. Sí, conozco Tepeji de Rodríguez, estuve por ahí hace años en un viaje de estudios y es seco, seco, ¿verdad? Sí.
O sea, y el Sí, terreno, de hecho ¿no? esta Es semana, pedregoso, ¿verdad? ¿Sí? sí, Por ahí me tocó ver un experimento interesante que andaba proponiendo un colega de ustedes, o no me acuerdo de su nombre, pero su apellido es Merino, que estaba proponiendo el desarrollo de algunas como especie de ollas de agua, ¿no? No sé bien cómo era, pero por ahí andaba este colega suyo. Lo digo porque yo no soy de Chapingo, ¿verdad? No soy egresada de Chapingo, ¿sí? Aunque de corazón soy chapinguera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sé qué significa, qué representa Chapingo para los pobres del campo, ¿sí? Bien, entonces, esa zona es seca, ¿verdad? ¿De qué depende? Hay solo agricultura de temporal en casi toda la extensión de Tepeji, ¿cierto o no? Chico, bueno, sí, bueno, de hecho, Tepeji no tanto. Hay una población llamada Cuatro Rayas y San Miguel donde cuentan con muchos pozos, pero esas poblaciones ya son parte de San Juan, otro municipio. Entonces, ¿qué? Pero de Tepeji, ¿es agricultura temporal? ¿Sí? Entonces tienen que sembrar hasta que Sí, en Tepeji, empiezan a sembrar hasta que empiezan las lluvias, ¿sí? Inician la siembra cuando empiezan las lluvias, sí, por ahí. Bien. ¿Quién más dijo que era de dónde? ¿De Puebla o de dónde dijo? Yo ¿De qué parte de Puebla? de Zacatlán. No, allá sí es mucha humedad. Ajá, Zacatlán de las Manzanas, ¿así se llama o cómo? No, ¿verdad? Sí, Zacatlán de sí. las Manzanas es en Durango, creo. No, Ajá, también es en Puebla. ¿sí? Sí, es ¿Es en de las Puebla. manzanas ahí? Bueno, entonces Sí, yo traigo una confusión en los nombres. Bien, quien sea de la región de Tehuacán, ¿hay alguien? yo estoy cerca, sí, Ajá, ¿y entre cómo es? Tehuacán. Allá también ahí es Seco. semiárido. Estoy entre Tehuacán y Izúcar de Matamoros, por Acatlán de También seco, Osorio. seco, ¿va? Sí, Y sin seco. embargo, cuando no hay lluvias, ¿qué vemos? ¿Hay vida vegetal? Sí, claro, porque Ajá. hay una variedad de plantas xerófitas, las cactáceas. Exactamente. Muchas plantas. Sí, Entonces, si nosotros viajamos por ahí, vemos que hay plantas que están adaptadas a vivir en esas condiciones de sequía. sí. Entonces, ¿por qué no pensar que no podremos extraer a los genes responsables de que las plantas estén adaptadas a esas condiciones y ponerlo en el ADN del maíz? ¿Para qué? Para que tengamos un maíz que pueda desarrollarse en esas condiciones de escasa humedad o de sequía, como le quieran llamar. Sí, no, ya, de hecho ya hay, ya. Maíz, ¿cuánto produce? Pues yo lo que he visto es que sí hay muchos productores que se dedican a, bueno, que por estas fechas, a pesar de que no hay tanta, pues meten variedades que no requieren tanta agua, pues, Ujú. Pero de todo modo requiere. y aprovechan porque el costo es más elevado. ¿Porque el qué? ¿Perdón? No, es que tú dijiste porque aprovechan Porque, y ya no escuché, ajá, porque aprovechan, ¿eh? aprovechan estas temporadas y el costo es más elevado de, pues, ya sea el elote o el grano. O sea, que les rinde más, o sea, que tienen más ganancias. ¿A eso te refieres? Pues les es, a pesar de que no hay agua, les es rentable porque se eleva el precio de, ya sea tanto del elote cuando lo ponen así en fresco o cuando, Dejan que madure a grano. ujú, Ujú. Sí, pero sigue siendo una limitante, ¿sí? sí, ¿Cuál es la sí, limitante? La extensión, no pueden tener grandes extensiones, ¿sí? Si ujú, ustedes vieran en la faja maicera allá con los vecinos gringos, híjole, son miles de hectáreas destinadas al maíz. Acá, cuando nosotros viajamos y vemos, no son grandes cantidades de hectáreas, precisamente por la falta de agua, ¿sí? Bueno, pero si nosotros tuviéramos un maíz que estuviera con los genes que tiene las cactáceas para poder sobrevivir en un ambiente con poca precipitación pluvial, pues imagínense qué éxito.
estaríamos produciendo maíz por todos lados, ¿ah? Que por cierto, ahora vean las noticias y estamos en una situación grave. El maíz y el frijol se va a tener que exportar y va a tener un costo elevadísimo, ¿no? O sea, no estamos produciendo lo que consumimos. Entonces va a ser un problema económico fuertísimo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿por qué? Bueno, en parte se explica por la sequía que está golpeando a una buena parte del país. Por eso no se está produciendo lo que se debiera, ¿sí? Y por otro lado, porque aunque producimos maíz, no somos autosuficientes. Se importa de Sudáfrica o con los gringos. El problema es que ahorita también hay problemas en Estados Unidos no quiere venderle a México porque obtiene más ganancias en otro lado, ¿verdad? Los chinos se adelantaron y comprometieron muchas toneladas. Entonces, estamos en problemas graves. Pero bueno, pasemos a esto. ¿Podemos entonces a través de la ingeniería genética resolver estos problemas? Sí. Algunos cuestionan, bueno, a ver, espérate. Pero si tú obtienes genes del nopal para ponerlos en el maíz, puede ser que entonces tengamos un maíz con espinas. Pues no, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando se trabaja con el ADN, se obtiene exactamente el fragmento de ADN que es responsable de alguna característica. Ahí sí ya no es al azar. Ahí sí no nos echamos un volado, sino se lleva una dirección muy clara. ¿Qué es lo que queremos? Y este es el cachito de ADN responsable de ello. Entonces, ¿es totalmente posible esto? Sí. Yo digo, pues hay que soñar, ¿verdad? Arroz que se pueda producir en condiciones de agua salada, pues sí. Viven algunos seres vivos en plantas en donde hay altas concentraciones de sal. ¿Conocen alguna planta? ¿Por qué hay eco, A ver, chicos, díganme, ¿conocen alguna planta que viva en condiciones de altas concentraciones de sal? Las algas, chicos, las algas. Viven en el mar, y en el mar, ¿cuánta concentración de sal hay? Ha de ser hasta 100 partes por millón, ¿no? Las concentraciones muy altas y ahí viven. Entonces hay que saber cuál es la parte del ADN responsable de esa condición para poder hablar de extraer esos genes y ponerlos en otra especie. Bien, pero para poder hablar de eso necesitamos primero saber cómo extraemos el ADN, cómo lo analizamos. Y aquí está planteado a grandes rasgos cómo se extrae el ADN. ¿Sí? El ADN está presente en todas las células, entonces el secreto es sacarlo de ahí y aislarlo del resto de los componentes que hay en la célula. Como ustedes ya llevaron un curso de biología, ya deben de saber de qué está construida la membrana celular, de qué está construidos los organelos y sus membranas, etcétera, ¿sí? Pero en términos generales podemos decir que si nosotros tomamos una muestra de sangre de un animal con el objetivo de analizar el ADN, lo podemos analizar a través de aplicarle algunas sustancias como cloroformo o etanol y luego hacer centrifugaciones para ir eliminando lo que no queremos, ¿sí? Ahorita les platico un poquito más en la siguiente diapositiva. Entonces, usamos algunas técnicas para extraer el ADN, ¿sí? Y luego lo manejamos con una técnica que se llama PCR, ¿sí? Esta técnica se utiliza apoyándose en un aparato que se llama termociclador, ¿sí? ¿Qué hace eso termociclador? Como su nombre lo dice, termo de temperatura, es decir, que cumple varios ciclos, ¿sí? Aquí está expuesta en esta diapositiva. ¿Qué es lo que se hace con la técnica de la PCR? Bueno, si tenemos una molécula de ADN original, ¿sí? Esa molécula de ADN original, por supuesto, tiene que estar en un recipiente. En los recipientes que se manejan en la biología molecular, en la genética molecular,
se conocen como tubos Eppendorf, son unos tubitos chiquitos con tapa, ¿sí? Ese ADN en ese envase, ¿sí? Se pone en el termociclador y al aparato se le dan las instrucciones para que eleve la temperatura. Aquí está mostrada, le está indicando que eleve la temperatura de 94 a 98 grados, ¿sí? Para que con esa temperatura elevada, la molécula, la doble cadena de ADN, de esta molécula de ADN,